Bueno, ya estamos ahí con la presencia de Gustavo Marangoni, hasta hace muy pocas semanas, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, muy bien, hablábamos en el primer bloque que el dólar viene subiendo, justamente hoy superó los 15 pesos, cerrando en torno a los 15 pesos con 10. El Banco Central ayer por primera vez desde la apertura del cepo cambiario subió las tasas de interés, posiblemente reaccionando justamente ante esta suba del dólar. ¿Cómo ves que se viene manejando el mercado cambiario? ¿Estás de acuerdo con la manera de manejarlo del Banco Central de estas semanas? Sí, te diría que en líneas generales sí. A mí me parece que el gobierno tomó una decisión audaz, pero le fue bien cuando eligió salir del cepo de una manera inmediata. Digo que le fue bien porque no hubo estrés, no hubo ningún amague de corrida. Eso me parece que de por sí es un hecho importante y saludable, y creo que a partir de allí va manejando el tema de la relación peso-dólar en un rango que está más o menos razonable dentro de lo posible. Obviamente uno sabe que en cuanto a tipo de cambio y viendo la secuencia histórica probablemente haya todavía mucho camino que transitar, pero lo importante es hacerlo en un ámbito de tranquilidad y obviamente mirando otras variables, porque a lo mejor cuando uno ya después ve impacto en precios, claro, que también es algo que hay que analizar cuando se ven otras medidas, como por ejemplo la eliminación de las retenciones, son medidas que tanto como el cepo pueden estar bien orientadas y bien decididas, pero también hay que ver los impactos que tengan. Cuando vos llevas el tipo de cambio oficial a 14.15, se da una paradoja, porque casi si vos lo tomabas con el blue que había en noviembre, lo bajaste. Sin embargo, a los efectos de precios y combinado con la eliminación de las retenciones, tiene una presión inflacionaria que tenés que tratar de amortiguar con otras medidas que, de no darse, te generan el mantenimiento en el tiempo de una inflación de 4/5 puntos mensuales que te puede volver a llevar al punto de partida que te llevó a modificar la relación cambiaria. No, yo digo, no teniendo en cuenta las negociaciones salariales, ¿no?, que ya se han iniciado en el caso Sí. de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que se vienen por delante con el resto de los sectores de la economía, ¿vos te sentirías cómodo dejando que el dólar continúe subiendo en los próximos días? Me parece que esto es lo que tenés que ir viendo porque, a ver, si vos estás en un rango de los, permitime casi la imprecisión, de los 14 y pico y 15 y pico, te diría que es manejable y ya no le agrega más estrés o más tensión. Ahora, si llegaras a 16 probablemente y no hubiese cerrado las paritarias, te va a hacer ruido en la paritaria. Entonces me parece que estas son cosas para ir llevándolas, y también me parece para que el Banco Central las vaya resolviendo con cierta discreción, porque cuando vos anunciás o anticipás una movida, puede suceder que los otros actores se anticipen a tu accionar y entonces termines perdiendo efectividad. ¿Hubiera sido más agresivo con la suba de tasas? ¿No? Ayer fue muy tímida la suba de tasas, hacíamos en el primer bloque, un cuarto de punto para los primeros tramos, en el resto casi se dejaron sin moverse, y en los tramos más largos directamente hasta se continuó con la baja de las tasas de interés. Pasa que ahí yo siempre pienso en la imagen de un director de orquesta. Sí. ¿No? Imagínate, antes de que empiece el concierto, está el director de orquesta y cada uno de los músicos, el cello, el contrabajo, el piano, están practicando sus instrumentos. Claro, y vos ahí no tenés una sinfonía, ahí tenés ruido. Ahora, el director de orquesta, es decir, el presidente y el equipo económico y el Ministerio de Hacienda, etcétera, tienen que lograr que todo eso sea una sinfonía. Entiendo que vos tenés que manejar la cuestión financiera y cambiaria, ahora también tenés que mirar la parte productiva. Si la tasa de interés se te va muy arriba, digamos, el nivel de actividad se plancha, si se plancha el nivel de actividad reparte. Entonces digo, esto es una permanente, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, es una permanente sábana corta donde vos manejás escasez, no manejás cuestiones que te sobran, y en cuanto movés una cosa, la otra se te desacomoda. Bueno, decía yo en el primer bloque, esa fue una elección cuando se salió del cepo en la manera en la que se hizo. Bueno, ¿por qué? Porque yo creo también que ahí lo que se estaba percibiendo era que había que dar una serie de señales, tanto al mercado interno como al mercado externo, de que cierta espíritu poco amigable respecto a las inversiones y en cuanto al funcionamiento de la economía se iba a dar. Esa señal se dio, ahora tenés que acomodar otras. Todo lo que tuvimos, digamos, del otro lado del mostrador, sabés que, como los que vamos a ver fútbol, desde la platea, de la Popu, es facilísimo meter el cambio a tiempo preciso, ver cómo se patea un tiro libre. Ahora, cuando estás ahí,
Por algo juega el que juega y vos estás alentando, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta es que se trata de ir corrigiendo determinadas disfunciones que registró la economía en los últimos años. También es cierto que en los últimos años hay partes buenas de la herencia, pero tenés desafío, tenés que ir bajando la inflación. Es decir, tenés que resolver cosas que aparentemente son contradictorias. Tengo que bajar el nivel de actividad sin que me baje, el nivel de inflación, perdón, sin que me baje el salario, sin que se me pinche la actividad. Bueno, No, sí. no es fácil, no es fácil. Siguiendo con tu metáfora futbolera, las nuevas autoridades del Banco Provincia dijeron que iban a enfocar la entidad al crédito hipotecario. ¿Se puede, Gustavo, dar créditos hipotecarios con estos niveles de inflación y de incertidumbre? ¿Qué es lo que hay que hacer en Argentina para que vuelva el crédito hipotecario? Yo creo que es un momento, por lo menos estos meses, es difícil para plantear. Inclusive yo creo que había habido el año pasado alguna iniciativa con hipotecarios con el mismo esquema que quieren hacer ahora, y creo que dieron 7 u 8 en otra entidad. ¿Qué quiero señalar con esto? Hay un paso importante para normalizar el crédito hipotecario que se dio cuando vos salís del cepo. Te estás refiriendo al sistema de indexación, exactamente, ¿no? Que se está diseñando el Banco Central. Exactamente. Entonces yo digo, a ver, si vos estás en un momento donde hay incertidumbre respecto de la inflación, donde hay gente que tiene incertidumbre respecto de su propio trabajo y donde además tenés una relación cuota-ingreso que probablemente sea la menos favorable de los últimos tiempos, habría que ver la posibilidad de que un objetivo tan loable como es el de incentivar el crédito hipotecario se pueda dar. Sí anoto una a favor, que cuando vos ya no tenés tipo de cambio múltiple, es decir, cuando no tenés blue y oficial, estás más cerca. ¿Por qué? Porque nosotros hasta el año pasado, si venía alguien y decía quiero un crédito de $100.000 para comprar una casa, lo evaluabas, suponte, le dabas el equivalente en pesos a $100.000 oficiales, que cuando él tenía que ir a conseguir los dólares lo tenía que pagar el 30 o el 40% más, así que tenía un 30-40% menos para comprar su casa. No tiene ese problema hoy, eso está bien, pero sí sigue teniendo el tema de tasas de interés y de relación cuota-ingreso y de incertidumbre en materia de inflación, que me parece que desincentivan el objetivo. Bueno, justo, Santi, adelantemos que el viernes vamos a brindar información de créditos hipotecarios, ¿no? También, sí, como adelanto. Pero te quería preguntar por la oferta de los fondos buitres, ¿no? ¿Qué te pareció? Si quizás ustedes con Daniel Scioli hubieran hecho lo mismo, si te pareció demasiado generosa. Creo que hay que resolver el tema. Obviamente que uno no lo resuelve de cualquier manera, pero creo que hay que resolver el tema. Me parece bien que se tome la iniciativa, me parece bien que, y me parece una buena señal que tanto el secretario de Estado como el propio negociador Pollack y también en otro caso de los bonistas italianos hayan marcado que en la Argentina hay una disposición a arreglar el problema. Insisto, esto después se discutirá en el Congreso de la Nación, esto es imperativo hacerlo, es algo que marca la ley, lo cual nos garantiza de muchas cosas. Pero lo que es importante es dar la señal, porque este es un problema muy pequeño para todo lo que está entorpeciendo. Sea la discusión por 10.000, 7.000 o 6.000. O 20.000, ¿no? Bueno, ahí hay que ver, porque esa sería la hipótesis más drástica, digamos, que particularmente yo no creo que se dé, pero supongamos. Lo cual no estoy diciendo, por favor, que da lo mismo pagar 20.000, 10.000 o 5.000. Paguemos lo menos posible, desde luego. Pero también el otro existe, y también existen fallos en contra. Entonces, yo lo que digo es que en este aspecto hay que procurar, sin rifar lo hecho, lograr cerrar este 7% y dar vuelta definitivamente la página de esta cuestión, porque la Argentina tiene muchísimas oportunidades que aprovechar si normaliza su vínculo con el sistema financiero internacional. Bueno, para ir cerrando, esta última semana dejó una decisión que despertó controversias por parte del gobierno, ¿no? El anuncio de la eliminación de las retenciones a la minería. ¿Cuál es tu posición, ¿no?, sobre este anuncio? Mira, yo creo que uno por un lado puede encontrar la cuestión de fondo. Yo diría en cuanto a la oportunidad y a lo mejor, si me permitís, un análisis más político. Frente a una circunstancia de 4 meses de acumulación de inflación de 15 puntos, que en materia de alimentos están 20 y pico, yo creo que todavía estamos flacos del lado de medidas para contener la inflación y para apuntalar los ingresos de los hogares más vulnerables o de los sectores trabajadores. Entonces, conocer de imprevisto una situación como esta poco oportuno, ¿no? A mí me da la idea de una suerte de error político en el tiempo, a lo mejor no en el fondo de la medida, pero sí en el tiempo. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, con la cuestión de la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires. Abrió una caja de Pandora que es la discusión de la renta federal en un año donde tenés que resolver el 7% de déficit que tiene el sector, donde tenés holdout, donde tenés inflación. Entonces yo digo, mirá,
Ya bastante problema tenemos como para ir abriendo la discusión de tantos otros. ¿Y en el fondo a las mineras les falta rentabilidad? Mirá, eso es lo que hay que ver, primero. Y segundo, en todo caso también, yo creo que cuando vos anunciás una medida que beneficia a un sector, también tiene que estar claro cuál es la contrapartida. Ejemplo, vos lo hacés con el sector agropecuario, lo hacés con el sector de exportaciones industriales. Bueno, a ver cuáles son los compromisos que le van a dar a la sociedad la idea de que hay inequidad. De inversiones y demás. Muy bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Muchísimas Nos vamos gracias a entonces ustedes. con el análisis de Gustavo Marangoni sobre las medidas que se vienen tomando en estos últimos días, los importantes desafíos que este gobierno tiene por delante y que va afrontando, con dificultades, con tropiezos, también con aciertos. Nos vamos, nos encontramos el próximo viernes aquí en Metro.